Queridos amigos, ¿alguna vez han observado lo que ocurre cuando agitan con fuerza un vaso lleno de agua? El líquido se enturbia por completo. Sin embargo, si lo dejan reposar sin tocarlo, algo maravilloso sucede. Las impurezas descienden hacia el fondo y el agua recupera su transparencia natural. Con nuestra mente acontece exactamente lo mismo. Cuando vivimos en constante agitación interior, cuando hablamos sin cesar, cuando nos enzarzamos en discusiones interminables o nos quejamos por todo, ¿qué conseguimos? Únicamente confusión, malentendidos y sufrimiento. Pero cuando elegimos el camino del silencio, la claridad emerge por sí sola, la fortaleza interior se manifiesta y curiosamente, todo aquello que perseguíamos con desesperación comienza a acercarse a nosotros de manera natural. Hoy deseo compartir con ustedes una verdad fundamental. Permanezcan en silencio y la vida les entregará todo lo que necesitan. No me refiero al silencio que nace de la cobardía, sino al que proviene de la sabiduría auténtica. Muchas personas interpretan erróneamente el silencio como síntoma de debilidad. Escuchan comentarios como ¿por qué no respondiste? ¿Por qué no contestaste el ataque? ¿Por qué no alzaste más la voz? De algún modo, hemos llegado a creer que quien grita más fuerte es quien posee mayor poder. Permítanme hacerles una pregunta crucial. Cuando un perro ladra ferozmente a un elefante, ¿acaso el elefante se detiene para ladrar de vuelta? Por supuesto que no. El elefante continúa su camino con tranquilidad porque conoce perfectamente su tamaño, su fuerza y su dignidad. No necesita desperdiciar energía respondiendo a cada ladrido que escucha a su alrededor. De la misma manera, cuando ustedes reconocen su verdadero valor, cuando poseen confianza genuina, cuando su fortaleza proviene del interior, no sienten la necesidad de reaccionar ante cada palabra. El silencio se convierte entonces en su verdadero rugido. Ahora me gustaría pedirles algo especial. Después de escuchar estas reflexiones, compartan en los comentarios una situación en la que el silencio les haya ayudado a resolver un conflicto o a encontrar claridad. Sus experiencias pueden inspirar a miles de personas que están atravesando momentos similares. ¿En qué momento de su vida el quedarse callados les trajo más beneficios que hablar? Los leo con atención. Reflexionen sobre esto. Un río produce mucho ruido cuando es superficial, pero cuando alcanza profundidad, fluye en completo silencio. Las personas superficiales hablan en exceso. Las personas profundas permanecen serenas. Su silencio comunica mucho más que cualquier palabra. Recuerdo una experiencia durante un vuelo. El pasajero sentado junto a mí estaba visiblemente molesto. La azafata le había servido una comida equivocada y él comenzó a elevar la voz de manera desmedida. Armó todo un espectáculo. Creía que alzando el tono estaba demostrando carácter, pero los demás pasajeros simplemente lo observaban en silencio. Al final, la gente no respetó a quien gritó, sino a quienes mantuvieron la calma. Amigos míos, el silencio no representa debilidad, representa madurez, representa autocontrol. Es el poder de decidir conscientemente. Elijo no malgastar mi energía en asuntos que carecen de importancia. Observen a Mahatma Gandhi. Lideró un movimiento completo de independencia, sustentado en la fuerza del silencio. No gritaba, no combatía con armamento. Su silencio, su presencia pacífica, su quietud interior sacudieron al imperio más poderoso del mundo. Eso no fue debilidad, eso fue una fortaleza más allá de toda imaginación. Entonces, la próxima vez que alguien intente provocarlos, recuerden al elefante, recuerden al río profundo, recuerden a Gandhi, elijan el silencio, porque este no representa la ausencia de poder, sino la presencia de sabiduría verdadera. Las palabras, queridos amigos, son como flechas. Una vez que abandonan el arco, resulta imposible recuperarlas. Innumerables veces en la vida pronunciamos cosas movidos por la ira, la frustración o el ego, y posteriormente nos arrepentimos profundamente. ¿No les ha sucedido? En el calor del momento, lanzamos palabras hirientes contra alguien que amamos y después nos quedamos sentados pensando, ¿por qué dije eso? No era mi intención. Pero para entonces, el daño ya está consumado. La relación queda marcada
La confianza sufre una grieta, y aunque la persona nos perdone, en algún lugar profundo de su interior, jamás olvida por completo. Por esta razón, el silencio en esos instantes de cólera no es simplemente sabiduría, es protección. Protección contra el arrepentimiento, protección contra la culpa, protección para no perder a las personas que más amamos. Recuerdo a una pareja que vino a buscar orientación cuando su matrimonio estaba al borde del colapso. El esposo me confesó: Swamiji, pronuncié esas palabras solo una vez, una única vez estando furioso. ¿Por qué no puede olvidarlas? Y la esposa respondió: fue solo una vez, pero esas palabras atravesaron mi corazón como una espada. Amigos, las espadas dejan cicatrices. Aunque se usen una sola vez, las palabras pueden causar el mismo efecto. Cuando se contienen en silencio durante momentos de ira, no están siendo débiles, están evitándose una vida entera pidiendo disculpas. Están evitándole a otra persona un sufrimiento permanente. Piensen en el fuego. Si dejan caer una chispa sobre hierba seca, se propaga y destruye todo en cuestión de minutos. Exactamente eso ocurre cuando se pronuncian palabras cargadas de enojo. Pero si se contienen, si permanecen en silencio, la chispa se extingue antes de provocar destrucción. Ese es el poder del silencio. Numerosas personas no lamentan tanto sus acciones como sus palabras. El silencio los salva de ese lamento. Les otorga tiempo para serenarse, para reflexionar, para elegir las palabras correctas y para comunicarse en el momento apropiado. Y esto no se limita únicamente a las relaciones personales. Incluso en el ámbito laboral, el silencio nos protege. Imaginen que están en una reunión acalorada. Todos intentan demostrar que tienen la razón. Las voces se elevan, los argumentos vuelan por doquier. Si se suman con el mismo ímpetu, están añadiendo combustible. Pero si permanecen callados, destacan. La gente lo nota. Respetan a quien no se deja arrastrar. Más adelante, cuando finalmente hablan, sus palabras son escuchadas. Pero si hubieran hablado en ese momento acalorado, habrían sido simplemente otro ruido más en la sala. El silencio les otorga el poder de evitar arrepentimientos y ganarse el respeto ajeno. Existe una historia del Mahabharata. Cuando Draupadi fue insultada en la corte de los Kauravas, Bhishma, el gran patriarca, permaneció en silencio, y ese silencio se convirtió en su mayor remordimiento. El silencio, amigos míos, no significa abstenerse completamente de hablar. Significa saber cuándo no hablar y cuándo sí hacerlo. Porque el silencio ante la ira es sabiduría, pero el silencio ante la injusticia es cobardía. El arte de vivir consiste en conocer esa diferencia, contenerse cuando el ego está hirviendo, pero alzarse cuando los valores están siendo pisoteados. Así que la próxima vez que la ira surja en su interior, pregúntense: ¿quiero ganar esta discusión y perder a esta persona? ¿O prefiero quedarme en silencio, dejar que pase la tormenta y preservar la relación? Porque una vez que las palabras son pronunciadas, nunca pueden retirarse. El silencio puede resultar difícil en el momento, pero después ustedes mismos se lo agradecerán, y quienes los rodean también lo harán. El silencio los protege del dolor del arrepentimiento y les otorga la paz de saber: no permití que mi lengua destruyera lo que mi corazón deseaba conservar. Queridos amigos, si les pregunto, ¿a quién respetan más? ¿A alguien que habla constantemente, que interrumpe sin cesar, que siempre intenta demostrar que tiene razón? ¿O a alguien que habla poco, escucha atentamente y cuando finalmente abre la boca, cada palabra parece estar cargada de sabiduría? Naturalmente, respetamos al segundo. ¿Por qué? Porque el silencio construye respeto. Las personas pueden quedar impresionadas momentáneamente por el ruido, pero respetan la profundidad para siempre. Piensen en los grandes líderes de la historia. ¿Acaso gritaban más fuerte que los demás? No. Su poder emanaba de palabras medidas, pronunciadas en el momento preciso. Tomemos por ejemplo a Buda. Hablaba muy poco, pero cuando lo hacía, la gente viajaba kilómetros solo para escucharlo. ¿Por qué? Porque su silencio cotidiano otorgaba peso a sus palabras. Cuando finalmente decidía hablar, la gente comprendía: si él está hablando, debe ser importante. El silencio funciona como una cuenta de ahorros.
Cuanto menos lo gastas, más valioso se vuelve. Una vez conocí a un joven que me comentó, Swami Ji, en las reuniones de mi oficina, yo soy quien más habla, pero nadie parece respetarme. No toman mis palabras en serio. Le pregunté, ¿cuándo hablas sin parar? ¿Por qué deberían hacerlo? Las palabras son como moneda. Si inundas el mercado con demasiada moneda, pierde su valor. Pero si es limitada y escasa, la gente la atesora. Tu silencio es lo que otorga valor a tus palabras. Quedó sorprendido, pero gradualmente comprendió que la clave del respeto no está en hablar más, sino en hablar menos y escuchar más. Existe un dicho, el más ruidoso de la sala suele ser el más débil de la sala. La inseguridad nos hace hablar en exceso. La seguridad, la confianza y la fortaleza interior nos hacen permanecer tranquilos. Cuando permaneces en silencio, la gente comienza a preguntarse, ¿qué estará pensando? ¿Qué pasará por su mente? Esa curiosidad genera respeto. Pero si siempre estás hablando, siempre disponible, siempre reaccionando, la gente te toma a la ligera. Y ya que estamos hablando de esto, si estas reflexiones están resonando en ustedes, si están encontrando valor en este mensaje, les pido que consideren suscribirse a este canal y dejar un me gusta en este video. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas enseñanzas con más personas que las necesitan. Cada suscripción, cada me gusta, es una forma de decir, este mensaje merece ser difundido. Cuento con ustedes. En las relaciones también, el silencio crea dignidad. Imaginen a una pareja en medio de una discusión. Uno continúa hablando, gritando, demostrando su punto. El otro permanece sereno y callado. ¿A quién creen que respetan más los hijos que observan la escena? No es a quien grita, es a quien mantuvo su dignidad. El silencio en las discusiones no significa que estés equivocado. Significa que valoras la paz por encima de probar que tu ego tiene razón. Y la gente respeta esa madurez. Recuerdo que en mis días escolares había un profesor. Apenas hablaba en clase, pero cada vez que lo hacía, todos escuchábamos con los ojos muy abiertos. No necesitaba elevar la voz, no necesitaba gritar para captar atención. Su mera presencia comandaba respeto porque no desperdiciaba sus palabras en tonterías. El silencio hacía poderosa su voz. Incluso hoy recuerdo sus palabras, no porque fueran muchas, sino porque eran escasas. Incluso en la vida espiritual, el silencio atrae respeto. Los monjes, los santos, los sabios suelen ser personas de pocas palabras. La gente acude a ellos no porque sean charlatanes, sino porque su silencio irradia profundidad. Nos inclinamos ante ellos porque no intentan impresionarnos con argumentos. Nos impresionan con su calma. El verdadero respeto nos exige. Se comanda silenciosamente. Así que recuerden esto, amigos míos. Si desean respeto, no corran detrás de las personas intentando convencerlas con palabras interminables. Vuélvanse silenciosos, vuélvanse profundos, vuélvanse reflexivos. Cuando hablen, háganlo con claridad, con compasión, con propósito. La gente no solo escuchará sus palabras, las sentirá, y ese sentimiento es lo que construye respeto duradero. El silencio, queridos amigos, no se trata únicamente de cerrar la boca, se trata de abrir los oídos. Porque en el momento en que dejamos de hablar, comenzamos a escuchar. Y en el momento en que comenzamos a escuchar, empezamos a crecer. Muchos de nosotros pensamos que la sabiduría proviene de hablar bien, pero la verdad es que la sabiduría proviene de escuchar profundamente. No aprendes cuando estás hablando, solo repites lo que ya sabes. Aprendes cuando estás en silencio, cuando escuchas, cuando te abres. Permítanme preguntarles, ¿alguna vez han notado cómo aprende un niño? En los primeros años de vida, un niño apenas habla. Simplemente observa, escucha, absorbe, y en ese silencio aprenden un idioma completo, aprenden comportamientos, aprenden sobre el mundo. Si un niño hablara constantemente desde el principio, ¿cómo podría aprender jamás? El silencio los convierte en estudiantes de la vida, pero lamentablemente, al crecer, perdemos esa habilidad. Queremos seguir demostrando que tenemos razón,
seguir exhibiendo nuestro conocimiento, seguir hablando y hablando. Y en el proceso, olvidamos escuchar. Y cuando dejamos de escuchar, dejamos de crecer. Recuerdo que una vez fui invitado a hablar en una conferencia. Había muchos expertos de diferentes campos, médicos, ingenieros, profesores, empresarios. Todos querían compartir su conocimiento. Pero noté a un caballero. Apenas hablaba. Simplemente se sentaba en silencio, escuchando cuidadosamente a todos. Más tarde le pregunté, ¿por qué no habló mucho? Es usted una persona muy experimentada. La gente habría escuchado. Sonrió y dijo, ya sé lo que sé. Si hablo, repito mi propio conocimiento. Si escucho, aprendo algo nuevo. Por eso prefiero el silencio. Amigos, esa única frase se quedó conmigo para siempre. El silencio nos otorga la capacidad de escuchar, y escuchar nos da la capacidad de aprender. También en las relaciones, escuchar es más poderoso que hablar. ¿Cuántas veces su amigo o pareja les ha dicho, no me entiendes, no me escuchas? La mayoría de las peleas no ocurren porque no amamos, sino porque no escuchamos. Seguimos interrumpiendo, dando consejos, discutiendo, en lugar de simplemente quedarnos callados y prestarles atención. A veces las personas no necesitan respuestas, solo necesitan oídos. Y el silencio les otorga esa fortaleza para escuchar, sin intervenir, sin cortarlos, sin hacer que todo gire en torno a ustedes mismos. Ese simple acto de escuchar en silencio puede sanar heridas que las palabras no pueden. Hay una historia de un monje que entrenaba a sus estudiantes en meditación. Un día, un estudiante le preguntó, Maestro, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? El monje respondió, primero aprende a escuchar la voz de las personas que te rodean. Aprende a escuchar la voz de tu propio corazón. Aprende a escuchar el sonido de la naturaleza. Y cuando perfecciones el arte de escuchar en silencio, escucharás a Dios sin necesidad de palabras. Amigos míos, esa es la profundidad del silencio. Transforma sus oídos en antenas de sabiduría, compasión y verdad. Incluso en la vida práctica, en los negocios, en el liderazgo, en el trabajo en equipo, escuchar es la habilidad más valiosa. Un líder que habla constantemente puede inspirar por un tiempo, pero un líder que escucha gana confianza para siempre. Porque cuando escuchas, las personas se sienten valoradas. Y cuando las personas se sienten valoradas, se abren, te respetan, te siguen. El silencio crea espacio para que otros hablen. Y en ese espacio se construyen conexiones. Hablar te hace importante por un momento, pero escuchar te hace inolvidable de por vida. Así que la próxima vez que participen en una conversación, pregúntense, ¿estoy escuchando para responder o estoy escuchando para comprender? Lo primero proviene del ego, lo segundo proviene del silencio. Y créanme, quien verdaderamente escucha siempre sabrá más, crecerá más y amará más. Porque el silencio aumenta su poder de escucha. Y el poder de escucha es el fundamento de la sabiduría. ¿Alguna vez han observado un vaso de agua justo después de haberlo agitado? Se vuelve turbio, lleno de burbujas, lleno de perturbación. Pero si colocan ese vaso sobre una superficie y lo dejan ahí por un tiempo, ¿qué sucede? Lentamente las burbujas ascienden y desaparecen. La suciedad se asienta en el fondo y el agua vuelve a ser cristalina. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Cuando estamos inquietos, cuando estamos pensando en exceso, cuando hablamos y hablamos constantemente, nuestra agua interior está agitada, perturbada, turbia. Pero cuando nos sentamos en silencio, cuando hacemos una pausa, cuando dejamos de añadir ruido, la claridad regresa. El silencio es el asentamiento de la mente. La mayor parte de la confusión en nuestras vidas no proviene de falta de soluciones, sino de falta de silencio. Tomamos decisiones cuando el agua está turbia y luego nos arrepentimos. Reaccionamos con ira, con prisa, con impulso. Y después decimos, ojalá hubiera pensado antes de hablar. Ojalá hubiera esperado antes de decidir. Ese es el poder del silencio. Les otorga el espacio entre el estímulo y la respuesta. Les da el margen para reflexionar, para procesar, para ver las cosas con claridad antes de actuar. Recuerdo a un joven
que vino a verme muy estresado. Me dijo: Swamiji, tengo que tomar una decisión profesional. Estoy muy confundido. Mi familia dice una cosa, mis amigos dicen otra, mi corazón dice algo diferente. No sé qué hacer. Le dije: toma un día, sin teléfono, sin televisión, sin discusiones interminables, solo silencio. Siéntate tranquilamente contigo mismo. Sal a caminar en la naturaleza. Escucha la quietud. La respuesta vendrá desde dentro. Estaba sorprendido. Esperaba que yo le diera un consejo, una respuesta directa. Pero, en cambio, le di silencio. ¿Y saben qué sucedió? Al día siguiente regresó y dijo: Swamiji, encontré mi respuesta. ¿Yo se la di? No. El silencio lo hizo. El silencio despejó el agua turbia de su mente y permitió que su propia sabiduría interior brillara. Amigos, hoy nuestro mayor problema no es la falta de información, es el exceso de información. Noticias, redes sociales, chismes, opiniones, todo el mundo está hablando. Nuestras mentes son bombardeadas con ruido y en ese ruido se pierde la claridad. Cuanto más ruido exterior, más ruido interior. Pero cuando apagas el ruido, cuando abrazas el silencio, la niebla comienza a disiparse. Es entonces cuando te das cuenta de lo que realmente importa, de lo que realmente quieres, de lo que es verdaderamente importante. El silencio no es solo una pausa vacía, es una medicina para la mente saturada. En las relaciones también, el silencio otorga claridad. Cuando estás enojado, no puedes ver con claridad. Tus palabras son duras, tus pensamientos están nublados, tus emociones están ardiendo. Si reaccionas en ese momento, dañas la relación. Pero si permaneces en silencio, dejas que pase el tiempo, dejas que las emociones se asienten, de repente ves las cosas bajo una luz diferente. Te das cuenta de que quizás no era tan grave. Quizás la otra persona no tuvo mala intención. Quizás ambos tuvieron parte de culpa. El silencio te otorga esa claridad que la ira nunca permite. Incluso espiritualmente, el silencio es la llave hacia la claridad interior. Los sabios y santos iban al bosque y las montañas no porque el mundo fuera malo, sino porque necesitaban silencio. En el silencio escuchaban los susurros del alma. En el silencio veían verdades que el hablar constante había ocultado. Dios no grita. Lo divino habla en silencio, y a menos que aprendamos a estar quietos, no podemos escucharlo. Por eso, la meditación, la oración, la reflexión, todas se basan en el silencio, porque el silencio despeja la niebla de la mente y revela la luz del alma. Una vez leí una hermosa frase: cuando la mente está en silencio, el corazón habla. ¿No es cierto? Muchos de nosotros no podemos escuchar nuestro propio corazón porque la mente está demasiado ruidosa. Seguimos pensando, analizando, preocupándonos, debatiendo, pero en el silencio, el corazón finalmente tiene voz. Y esa voz trae claridad. Te dice lo que realmente quieres, lo que realmente necesitas, qué dirección debes tomar. Así que, amigos míos, recuerden esto: cuando la vida se sienta confusa, cuando su mente se sienta turbia, no se apresuren a tomar decisiones, no se apresuren a reaccionar. Hagan una pausa, permanezcan en silencio, dejen que la suciedad se asiente, dejen que el ruido se desvanezca, y entonces desde ese silencio la claridad surgirá como el sol de la mañana. Porque el silencio no es vacío, es la madre de la claridad, el lugar de nacimiento de la sabiduría. ¿Han notado algo muy interesante en la vida? Cuanto más fácilmente está disponible algo, menos valor le dan las personas. Si comen dulces todos los días, el sabor se vuelve ordinario, pero si los comen de vez en cuando, atesoran cada bocado. De la misma manera, cuando hablamos todo el tiempo, nuestras palabras pierden valor. Pero cuando elegimos el silencio y hablamos solo cuando es necesario, cada palabra se vuelve poderosa. Cada frase se vuelve invaluable. Piensen en las personas que realmente admiran. ¿Son aquellas que parlotean sin cesar, dando su opinión sobre todo? ¿O son aquellas que permanecen tranquilas, que escuchan más y que cuando finalmente hablan, todos se inclinan hacia adelante para escucharlas? El silencio
es lo que otorga peso a nuestras palabras. Si hablamos sin parar, la gente deja de prestar atención. Pero si permanecemos en silencio y hablamos raramente, la gente comienza a escuchar con más cuidado. ¿Por qué? Porque saben que esta persona no habla a menudo. Si está hablando ahora, debe ser importante. Hay un dicho famoso: los recipientes vacíos hacen más ruido. Una olla superficial hace un sonido fuerte cuando se golpea, pero una olla profunda hace muy poco sonido. De manera similar, las mentes superficiales hablan demasiado y las mentes sabias hablan menos. Su silencio se convierte en su poder. Sus palabras, aunque pocas, tienen profundidad. Pueden mover corazones, inspirar mentes e incluso cambiar vidas. Este es el poder del silencio. Hace que sus palabras sean más poderosas. Recuerdo que una vez estaba sentado con un monje anciano. Estábamos rodeados de jóvenes estudiantes que le hacían pregunta tras pregunta. Sonreía, escuchaba a cada uno pacientemente, pero apenas respondía de inmediato. A veces simplemente cerraba los ojos y permanecía en silencio. Los estudiantes se ponían inquietos. ¿Por qué no responde? No sabe. Y entonces cuando finalmente hablaba, daba solo una o dos frases. Y eso era suficiente para silenciar a toda la sala. Sus palabras tenían tal gravedad, tal peso, que respondían no solo la pregunta formulada, sino también las dudas que nunca fueron expresadas. Amigos, ese día aprendí: el silencio no debilita tus palabras, las fortalece, las llena de poder. Piensen en la música. Las pausas entre las notas son tan importantes como las notas mismas. Sin silencio, la música sería solo ruido. De manera similar, en las conversaciones, las pausas, esos momentos de silencio, hacen que nuestras palabras sean melodiosas, significativas y memorables. Si siguen hablando sin pausa, los oídos de la gente se cansan, sus mentes divagan. Pero si hacen una pausa, permanecen en silencio, dejan que sus palabras respiren, el oyente conecta profundamente. El silencio no es la ausencia de comunicación, es el amplificador de la comunicación. Incluso en las relaciones, el valor de las palabras proviene del silencio. Si le dicen constantemente a su ser querido te amo 10 veces al día, puede sonar ordinario, pero si lo dicen en el momento correcto, con el sentimiento correcto, en medio del silencio, se vuelve mágico. El silencio antes de las palabras les otorga su poder. A veces, una frase pronunciada después de un largo silencio puede sanar años de dolor. Por eso el silencio no está vacío, está lleno de potencial, lleno de energía, lleno de poder, esperando ser liberado a través de las palabras correctas. En el liderazgo también, el silencio hace que las palabras sean poderosas. Un jefe que da discursos todos los días pierde autoridad, pero un líder que escucha, que observa y que habla solo cuando es verdaderamente necesario, las palabras de ese líder pueden mover a todo un equipo. Su discurso es recordado porque no es frecuente, no es forzado, no está vacío, está respaldado por silencio, pensamiento y sabiduría. Amigos, el silencio es como el arco que tira hacia atrás la flecha. Cuanto más profundo el silencio, más fuerte volará la flecha de sus palabras. Si quieren que su discurso toque corazones, primero practiquen el silencio. Si quieren que su mensaje genere impacto, primero practiquen el silencio. Si quieren que sus palabras sean recordadas, primero practiquen el silencio. Porque el silencio hace que sus palabras sean escasas, y la escasez es lo que crea valor. Así que la próxima vez que se sientan tentados a seguir hablando, recuerden, sus palabras son como perlas. No las arrojen por todas partes. Dejen que el silencio las pula. Dejen que el silencio las prepare. Dejen que el silencio les añada peso. Y cuando finalmente hablen, sus palabras no solo serán escuchadas, serán sentidas. No solo harán ruido, generarán impacto. Porque el silencio, amigos míos, hace que sus palabras sean más poderosas de lo que jamás puedan imaginar. Las relaciones, queridos amigos, son como hilos delicados. Pueden sostener el peso de las tormentas si se tratan con cuidado, pero pueden romperse en un segundo si se tiran con ira. ¿Y qué tira de estos hilos más que nada?
palabras duras, malentendidos, batallas de ego. ¿Saben qué los salva? El silencio. El silencio no es solo espacio vacío, es medicina. El silencio sana donde las discusiones hieren. El silencio protege donde las palabras destruyen. El silencio, amigos míos, tiene el poder de salvar relaciones que gritar nunca podría salvar. Piénsenlo. ¿Cuántas veces hemos dicho algo con ira a las personas que más amamos y luego nos arrepentimos? No le gritamos a extraños en la calle tanto como le gritamos a nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque sabemos que se quedarán. Pero la verdad es que cada palabra que lanzamos con ira deja una marca, una cicatriz, un moretón. Y a veces esas cicatrices nunca desaparecen. Pero si en ese momento acalorado elegimos el silencio, solo silencio, el fuego se apaga, la tormenta pasa y la relación permanece a salvo. Un momento de silencio puede prevenir años de arrepentimiento. Recuerdo a una pareja que vino a buscar orientación. Peleaban casi todos los días. El esposo decía, Swami Ji, ella nunca deja de discutir. La esposa decía, él nunca escucha. Les pregunté, ¿han intentado el silencio? Se rieron, pero luego les expliqué, el silencio no significa ignorarse mutuamente. Significa dar un paso atrás cuando las emociones están elevadas. Significa hacer una pausa en lugar de reaccionar. Significa dar espacio para que los sentimientos se asienten antes de que las palabras sean pronunciadas. Lentamente, comenzaron a practicarlo. Cada vez que las discusiones se acaloraban, uno de ellos permanecía en silencio, se alejaba, respiraba y luego regresaba con calma. ¿Saben qué ocurrió? En cuestión de meses, la frecuencia de las peleas se redujo. Su vínculo se fortaleció. El silencio no rompió su conexión. El silencio la salvó. En las amistades también, el silencio puede sanar. A veces un amigo dice algo hiriente. A veces surgen malentendidos. Si reaccionamos inmediatamente, podemos perder un vínculo de toda la vida por un pequeño momento. Pero si permanecemos en silencio, le damos tiempo y dejamos que el polvo se asiente, a menudo nos damos cuenta de que ni siquiera valía la pena pelear por ello. ¿Cuántas amistades han terminado porque ninguna persona eligió el silencio? Ambos querían tener la última palabra, ambos querían tener razón, pero la verdad es que en las relaciones, tener razón no es tan importante como ser amable, y la amabilidad a menudo se muestra a través del silencio. El silencio también permite escuchar. Cuando dos personas están enojadas, ambas hablan, pero nadie escucha. Ambas están ocupadas preparando su siguiente línea, su próximo ataque. Pero si una se vuelve silenciosa, de repente se crea espacio. La otra persona se siente escuchada, y cuando las personas se sienten escuchadas, su ira se derrite. La sanación comienza. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es la presencia de comprensión. Permítanme compartir una historia. Había una vez un monje sabio que vivía cerca de una aldea. Dos hermanos vinieron a verlo, ambos enojados entre sí, negándose a hablar. Le preguntaron quién estaba equivocado, quién tenía razón. El monje no dijo nada, simplemente se sentó en silencio. Pasaron minutos, luego horas. Los hermanos se pusieron inquietos. Seguían preguntando, pero él permanecía callado. Finalmente, el hermano mayor se derrumbó y dijo, tal vez yo estaba equivocado. El hermano menor también se ablandó. Se abrazaron. El monje sonrió. Su silencio sanó lo que sus palabras nunca podrían haber logrado. A veces el silencio habla más fuerte que cualquier consejo. Amigos míos, el amor no siempre necesita palabras ruidosas. A veces el te amo más poderoso no se pronuncia, se muestra a través del cuidado silencioso, la paciencia silenciosa, la presencia silenciosa. Sentarse junto a alguien en silencio puede sanar más que horas de conversación. Permanecer en silencio durante su ira puede salvar un vínculo más que cualquier respuesta ingeniosa. El silencio no es distancia, es sabiduría. Es decir, valoro esta relación más que mi ego, más que mi argumento, más que mi necesidad de demostrar que tengo razón. Así que la próxima vez que estén a punto de discutir con alguien que aman, pregúntense, ¿quiero ganar la pelea
o quiero ganar a la persona? ¿Quiero tener razón o quiero estar juntos? Porque las discusiones pueden darles victoria por un momento, pero el silencio les da amor para toda la vida. Elijan el silencio. Dejen que sane, dejen que proteja, dejen que salve, porque al final las palabras pueden romper corazones, pero el silencio puede repararlos. ¿Han notado que las personas que siempre están hablando, siempre interrumpiendo, siempre ansiosas por demostrar que lo saben todo, raramente se dan cuenta de lo que realmente está sucediendo a su alrededor? Su boca está tan ocupada que sus ojos y oídos se vuelven ciegos. Pero las personas que permanecen en silencio, que observan tranquilamente, que escuchan con paciencia, ellas ven más, escuchan más, aprenden más. Y en la vida, quien ve más y escucha más, obtiene más oportunidades. El silencio atrae oportunidades que el ruido nunca puede traer. Permítanme darles un ejemplo. Imaginen que están en una habitación llena de gente. Una persona está hablando constantemente, presumiendo, diciéndole a todos lo grandiosa que es. Otra persona está en silencio, observando, sonriendo, escuchando cuidadosamente. ¿A quién creen que la gente se acercará después con confianza? ¿A quien nunca dejó de hablar? ¿O a quien dio espacio, quien escuchó, quien los hizo sentir valorados? Por supuesto, al silencioso. ¿Por qué? Porque el silencio hace que los demás se sientan cómodos. Y cuando las personas se sienten cómodas contigo, te abren puertas. Puertas de confianza, puertas de amistad, puertas de oportunidad. Recuerdo que una vez estuve en una reunión con muchos líderes empresariales. Un joven seguía intentando impresionar a todos hablando en voz alta, dando sus opiniones, mostrando su conocimiento. Otro hombre, mucho mayor, se mantuvo mayormente en silencio. Hizo algunas preguntas reflexivas, escuchó cuidadosamente las respuestas de todos y simplemente sonrió. Al final de la velada, casi todos en la sala rodeaban al hombre silencioso. La gente buscaba su orientación, le ofrecía oportunidades, quería trabajar con él. El joven que habló tanto fue ignorado. Amigos, las oportunidades no persiguen el ruido, persiguen la profundidad, y la profundidad nace en el silencio. En nuestras carreras, el silencio se convierte en nuestra mayor fortaleza. La persona que escucha más aprende más, y quien aprende más eventualmente gana más. Las oportunidades en los negocios, en el trabajo, en la vida, llegan a quienes observan cuidadosamente. Mientras otros están ocupados hablando, el observador silencioso está ocupado notando pequeños detalles. Ven problemas que otros pasan por alto, y en esos problemas encuentran oportunidades que otros no ven. Quien habla solo repite lo que sabe. Un observador silencioso descubre lo que nadie más ha visto. Incluso en las relaciones, el silencio trae oportunidades para profundizar vínculos. Imaginen que están con un amigo que está pasando por un momento difícil. Si siguen dando consejos, hablando, interrumpiendo, pueden sentirse más frustrados. Pero si permanecen en silencio, escuchan con compasión, simplemente sostienen el espacio para ellos, se sentirán seguros con ustedes. Esa seguridad es una oportunidad para construir una amistad más profunda, una confianza más fuerte. A veces, el silencio es precisamente la oportunidad que su relación necesita para crecer. Espiritualmente también, el silencio atrae oportunidades divinas. En el silencio, los santos recibieron visiones. En el silencio, los inventores descubrieron ideas. En el silencio, escritores y poetas encontraron su inspiración. ¿Por qué? Porque el silencio abre la puerta a la creatividad, a la intuición, a la sabiduría interior. El ruido bloquea la inspiración, pero el silencio la invita. Newton descubrió la gravedad no mientras hablaba, sino mientras estaba sentado en silencio bajo un árbol. Buda descubrió la iluminación no mediante un debate interminable, sino sentándose en silencio bajo el árbol Bodhi. Cada gran oportunidad, ya sea espiritual o material, llega primero en el silencio. Amigos, incluso en el mundo moderno, los empleadores no buscan solo personas que hablen, sino personas que escuchen, que comprendan, que absorban. Las oportunidades llegan a quienes hacen que otros se sientan escuchados.
no a quienes siempre quieren ser escuchados. Su silencio se convierte en su imán. Atrae a las personas hacia ustedes. Las hace sentir curiosidad por ustedes. Las hace confiar en ustedes. Y cuando las personas confían en ustedes, les ofrecen oportunidades que nunca imaginaron. Así que la próxima vez que estén en una habitación, recuerden esto. El silencio no los hace invisibles, los hace irresistibles. La gente puede olvidar la voz más ruidosa de la sala, pero siempre recordarán al silencioso que escuchó, que observó, que comprendió. Porque el silencio atrae oportunidades que gritar nunca puede crear. Permanezcan en silencio, permanezcan observadores, permanezcan abiertos, y verán cómo la vida misma comienza a ofrecerles posibilidades, regalos y puertas que nunca pensaron que se abrirían. El silencio, queridos amigos, no es solo una herramienta para una mejor comunicación, no es solo una forma de salvar relaciones, no es solo un camino hacia la claridad, también es la puerta de entrada a nuestra alma. Cuando están en silencio, verdaderamente en silencio, algo mágico sucede. Comienzan a escuchar lo que nunca antes pudieron escuchar. El ruido del mundo se desvanece y los susurros del corazón, la voz del alma, el llamado de lo divino comienzan a emerger. El silencio no es vacío, es plenitud. Plenitud de paz, de sabiduría, de conexión con algo mucho más grande que nosotros mismos. Permítanme preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron tranquilamente, sin teléfono, sin música, sin televisión, sin conversación, solo ustedes y el silencio? Muchas personas hoy temen al silencio. En el momento en que la habitación se queda quieta, se apresuran a llenarla con sonido, con distracción, con charla. ¿Por qué? Porque el silencio se siente incómodo. Se siente como un espejo que nos muestra nuestro verdadero ser. Y muchos de nosotros no estamos listos para enfrentar eso. Pero amigos míos, el silencio no es su enemigo, es su mejor amigo. Es en el silencio donde se encuentran a sí mismos, y a través de ustedes mismos encuentran a Dios. Observen todas las grandes tradiciones espirituales. Los sabios, los santos, los profetas, todos buscaron el silencio. Buda se sentó bajo el árbol Bodhi en silencio durante días. El profeta Mahoma meditó en la cueva de Hira en silencio. Jesús fue al desierto durante 40 días en silencio. En el silencio de las montañas, los ríos, los bosques, cada gran alma encontró su conexión más profunda con lo divino. ¿Por qué? Porque Dios no grita, el alma no chilla, susurran, y solo un corazón silencioso puede escuchar un susurro. Una vez, un discípulo le preguntó a su maestro, ¿por qué no puedo escuchar la voz de Dios? El maestro lo llevó a la orilla de un río al amanecer. El mundo estaba tranquilo, sin gente, sin tráfico, solo el sonido del agua fluyendo. Le dijo, escucha. El discípulo cerró los ojos y dijo, puedo escuchar el agua. El maestro sonrió. Cuando el mundo exterior está en silencio, escuchas el agua. Cuando el mundo interior está en silencio, escuchas a Dios. Amigos míos, ¿no es hermoso? El silencio es el puente entre lo humano y lo divino. Incluso en la oración, el silencio tiene un poder que las palabras no pueden igualar. Muchos de nosotros oramos hablando, pidiendo, solicitando, suplicando. Y eso está bien, pero a veces la oración más grande no es pedir, sino sentarse en silencio y simplemente escuchar, sentir la presencia de Dios sin palabras. Ese silencio nutre el alma más que 1000 discursos. ¿Alguna vez se han sentado cerca del océano o en un bosque o bajo las estrellas y han sentido una sensación de calma profunda, como si fueran parte de algo infinito? Ese sentimiento es el silencio, conectándolos espiritualmente. Y no olvidemos que la mente misma encuentra paz solo en el silencio. El ruido es el alimento del ego. El silencio es el alimento del alma. En el ruido olvidamos quiénes somos. En el silencio recordamos. Por eso la meditación, la contemplación, la reflexión, todas están enraizadas en el silencio. La meditación no se trata de luchar contra los pensamientos. Se trata de sentarse en silencio, observar, permitir que pase la tormenta y lentamente hundirse en la quietud interior. En esa quietud descubren algo más grande,
que ustedes mismos. En ese silencio se dan cuenta de que nunca estuvieron solos. Lo divino siempre estuvo con ustedes. Amigos, permítanme compartir una historia. Había un hombre que una vez le preguntó a un monje, ¿dónde puedo encontrar a Dios? El monje le dio un cuenco de agua y le dijo, revuélvelo. El hombre lo revolvió y el agua se volvió turbia. El monje preguntó, ¿ves tu reflejo? El hombre dijo, no, está demasiado nublado. Entonces el monje dijo, ahora déjalo quieto. Después de un tiempo, el agua se asentó y el hombre pudo ver su rostro claramente. El monje dijo, así es con Dios. En la agitación ruidosa de tu mente, no puedes verlo. Pero cuando estás en silencio, el reflejo se vuelve claro. Y en esa claridad, encuentras lo divino. Así que, amigos míos, si quieren conectarse espiritualmente, abracen el silencio. No solo el silencio externo, sino el silencio interno. Apaguen el ruido de la comparación, el ruido de la competencia, el ruido de las quejas. Siéntense con ustedes mismos. Escuchen su respiración, escuchen el latido de su corazón, escuchen la quietud interior. En ese silencio encontrarán paz. En ese silencio encontrarán sabiduría. En ese silencio encontrarán a Dios. Queridos amigos, permítanme decirles algo desde las profundidades de la verdad de la vida. El silencio no se trata solo de mantener la paz o salvar relaciones o conectarse espiritualmente. El silencio es también el imán mismo que atrae todo lo que realmente necesitan en la vida. Las personas a menudo persiguen el éxito, el amor, el respeto, la paz. Corren incansablemente anunciando sus logros al mundo, intentando demostrar que son mejores que los demás. Pero ¿saben qué ocurre? Cuanto más fuerte gritan por las bendiciones de la vida, más lejos huyen de ustedes. Y cuanto más silenciosos se vuelven, más comienzan a seguirlos. Piensen en la naturaleza. Una flor no grita para atraer a las abejas. Simplemente permanece quieta, arraigada, silenciosa, y la fragancia naturalmente las atrae. El sol no necesita anunciar cada mañana, estoy saliendo ahora. Simplemente sale en silencio y el mundo entero lo nota. Amigos, las cosas más grandes de la vida llegan a quienes no las persiguen con ruido, sino que las atraen a través de la presencia, a través de la calma, a través de la fortaleza interior. El silencio no está vacío, es magnético. Permítanme darles un ejemplo. Una vez un rey sabio quería elegir un sucesor. Llamó a todos los jóvenes del reino y les dio un desafío. Se le pidió a cada uno que hablara sobre sus sueños, sus planes, sus visiones frente a la corte. Algunos hablaron en voz alta con pasión, algunos gritaron sobre su valentía, algunos intentaron impresionar con grandes palabras. Pero un joven permaneció callado. El rey preguntó, ¿por qué no hablas? El joven se inclinó y dijo, porque las palabras no pueden probar mi carácter, mis acciones en silencio lo harán. Años después, ese hombre silencioso se convirtió en el líder más respetado del reino. ¿Por qué? Porque la gente confiaba en su silencio más que en el ruido de los demás. E incluso en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Cuanto más alguien presume de cuánto dinero tiene, menos respeto recibe. Pero el trabajador silencioso, el que no se exhibe, automáticamente comanda dignidad. La persona más ruidosa de la sala a menudo busca atención, pero el silencioso en el rincón, tranquilo y compuesto, a menudo se convierte en el más respetado. ¿Por qué? Porque el silencio es un lenguaje de poder. Le dice al mundo, no necesito demostrar nada, no necesito perseguir, soy suficiente, y lo que sea mío vendrá a mí. Hay una hermosa ley de la vida. Lo que persigues desesperadamente huye, pero lo que permites pacientemente se acerca. Persigue el amor ruidosamente, y las personas se sentirán sofocadas. Permanece en silencio, sé tú mismo, y el amor te encuentra naturalmente. Grita por respeto y la gente te ignora. Permanece humilde y tranquilo y el respeto te sigue a todas partes. Corre tras el dinero con avaricia y se escapa entre tus dedos. Trabaja en silencio con dedicación y el dinero fluye como agua. Amigos, el silencio trae todo, no porque sea pasivo, sino porque es un poderoso alineamiento con la vida misma. Permítanme compartir una pequeña historia personal. Una vez estuve molesto por algo que no estaba funcionando en mi vida.
Seguía preocupándome, quejándome, hablando con todos al respecto, y cuanto más hablaba, peor se sentía. Entonces un día simplemente me senté en silencio, sin hablar, sin quejarme, sin preguntar, solo silencio. Y en ese silencio, de repente obtuve una idea simple, claridad, una solución. El problema que parecía tan grande comenzó a resolverse por sí solo. Ese día me di cuenta, cuando dejas de hacer ruido, la vida comienza a susurrar soluciones. Pero si eres demasiado ruidoso, no puedes escucharlas. Amigos, imaginen el silencio como tierra fértil. No le gritan a la semilla todos los días, crece, crece, crece. No. La plantan, la cubren y la dejan en silencio bajo la tierra. Y lenta, silenciosamente, crece hasta convertirse en un árbol. La vida es así. Cuando dejan de gritar por resultados, cuando dejan de anunciar constantemente su valor, cuando dejan que el silencio trabaje, todo florece en su momento correcto. El éxito, el respeto, las relaciones, la felicidad, todos estos son frutos del crecimiento silencioso. Y recuerden, el silencio no es pereza, el silencio no es inactividad. El silencio es una postura interior donde continúan trabajando duro, continúan viviendo sinceramente, pero sin ruido innecesario. Hacen su parte y luego dejan que el silencio atraiga el resto. Así como la gravedad atrae todo hacia la tierra, el silencio atrae bendiciones hacia su vida. Les trae oportunidades que nunca esperaron. Atrae hacia ustedes a personas que realmente los valoran. Hace que la vida misma se incline a su favor. Así que, queridos amigos, si realmente quieren todo en la vida, paz, amor, éxito, felicidad, no lo persigan con ruido. No lo rueguen con palabras. No lo griten con inseguridad. En cambio, permanezcan en silencio. Sigan trabajando. Sigan confiando. Porque el silencio no significa que obtendrán menos. El silencio significa que obtendrán todo en el momento correcto, de la manera correcta, de la forma más elegante. Ese es el secreto del silencio, ese es su regalo. Queridos amigos, comenzamos hoy reflexionando sobre una verdad simple. El silencio no es debilidad, el silencio es sabiduría. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo el silencio puede sanar relaciones, profundizar nuestra espiritualidad, proteger nuestra paz y atraer todo lo que realmente buscamos en la vida. Recuerden esto, el ruido puede captar atención, pero el silencio gana respeto. El ruido puede darles resultados rápidos, pero el silencio les da resultados duraderos. El ruido puede conquistar a la multitud por un momento, pero el silencio conquista corazones para siempre. En un mundo donde todos intentan gritar más fuerte que el otro, elijan ser el tranquilo, el silencioso, el constante. Porque el mundo siempre escucha con más atención cuando la habitación cae en silencio. Así que la próxima vez que sientan el impulso de probarse a sí mismos, hagan una pausa. La próxima vez que sientan la necesidad de pelear con palabras, hagan una pausa. La próxima vez que piensen que la vida no les está dando lo que merecen, hagan una pausa. Permanezcan en silencio, sigan haciendo su trabajo y confíen en que el silencio hablará por ustedes más fuerte que cualquier otra cosa. Amigos míos, que su silencio no esté vacío, sino lleno de profundidad. Que no sea debilidad, sino su mayor fortaleza. Y que su silencio se convierta en el imán mismo que atrae todo lo hermoso a su vida. Y antes de despedirnos, si estas palabras han tocado su corazón, si sienten que este mensaje puede transformar vidas, les pido que se suscriban a este canal. Cada suscripción nos permite seguir compartiendo sabiduría con más personas que la necesitan. Hagamos juntos esta comunidad de crecimiento y transformación. Permanezcan en silencio y obtendrán todo en la vida. Gracias.